Vuelta a los octavos de final de la Champions League 25-26, el Barça recibió al Newcastle en el Camp Nou después de 7 años de una noche europea en el Camp Nou y nuestra casa tendrá que ser nuestra fortaleza. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Cancelo, Gerard Martín, Paco García y Eric García como nuestra línea de 4, Pedri, Mar Bernal y Fermín como nuestros mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros 3 delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Xavi Espart, Dani Olmo, Chesney y Ferran Torres. 7 han sido los goles que hemos marcado en el partido de hoy y 7 han sido los años desde la última vez que el Barça pudo enfrentar una eliminatoria de Champions en el Camp Nou. O bueno, en el Camp Nou con público. Este fue un dato que me pareció rarísimo la primera vez que lo leí, pero uno se pone a pensar, uno hace un poco de memoria. Y es verdad, por increíble que parezca, los últimos 7 años el Barça no ha sido capaz de enfrentar con su gente en su estadio una eliminatoria mata-mata de Champions League. Han sido 7 años larguísimos en los que sin darnos cuenta hemos estado disputando estas eliminatorias sin poder ver a nuestra gente o por lo menos no verla en un estadio que tiene que ser nuestra fortaleza. La última vez, y sigo alucinando con el dato, la última vez fue aquella hermosa noche en la que el Barça gana 3-0 a Liverpool con una actuación magistral de Messi. Lo que parecía, o para muchos fue una eliminatoria que tendría que haber sido sentenciada en esa misma noche y que lamentablemente todos sabemos cómo acabó en aquella noche trágica en Anfield. Fue la última vez que propiamente, como uno pensaría que debe ser la localía, el Barça pudo disfrutar de exactamente eso, la localía con su gente en una noche de Champions League. Ahora, ¿por qué el inicio del video es este dato que parece que no tiene nada que ver, que simplemente es un dato bonito, que por fin el Barça juega en su cancha con su gente? Pues sí, es un dato bonito, pero también un dato que tenemos que tomar muy en cuenta en lo que va a ser la Champions a partir de ahora. Pero vamos de a pocos. El contexto de este partido creo que no tengo mucho que decir, o por lo menos no tengo nada que explicar que la gente no tenga ya por entendido. Hace poco más de una semana el Barça viajó a Inglaterra para enfrentar la ida de estos octavos de final de la Champions. Y en este partido, como últimamente es bastante costumbre, ha dividido a mucha gente en el barcelonismo. Para mucha gente, lo que pasó en la ida es un símbolo o un signo más de preocupación de lo que este Barça pueda o no ser capaz en esta Champions. Para muchos, el resultado 1-1, el empate en la última de aquel partido, representó una derrota. Y si ya han escuchado un poco mis videos, yo no estoy en nada de acuerdo con esa posición. El Barça hace una semana, para mí, sacó un resultado bastante bueno de lo que fue un partido bastante sufrido, como esperaba que fuera, sacándole la oportunidad al Newcastle de lograr una victoria en su casa que por mucho que haya sido o podría haber sido una victoria bastante corta, de todas formas hubiera significado una ventaja, ligera pero una ventaja. El Barça, tras sufrir prácticamente gran parte del partido, un 90-80% del partido, logró en la última jugada, en tal vez el único intento de la segunda parte de llegar con gracia al área rival, un empate con un penal que nos mandaba vivos a España. Y hoy, en casa, en el Camp Nou, con nuestra gente, teníamos que hacer realidad el siguiente paso de esta Champions. No hay más contexto que ese. El Barça se definía su siguiente paso en esta Champions en casa, con su gente. Voy a estar muy pesado con eso, con que fue en casa y con que fue con nuestra gente. Y después del partido de Liga este fin de semana, donde completamos una vez más la tarea de mantener el liderato, y de gran manera con una goleada por sobre el Sevilla, el Barça no solo llevaba con las cosas claras, sino que llevaba con sus jugadores en un estado de confianza que es oportuno, bastante oportuno. Dicho esto, vamos con el 11. Nuevamente un 11 que es bastante predecible por los jugadores que tenemos disponibles y sobre todo por el supuesto regreso, y digo supuesto porque luego se lesionó, el supuesto regreso de Eric García. Creo que a estas alturas de la temporada y sabiendo a qué jugadores tenemos disponibles, no hay mucha sorpresa que decir, no tenemos muchos laterales a quien podamos poner en los laterales, no tenemos mucho recambio en la defensa central, el mediocampo también está condicionado por jugadores que vienen de lesión y otros que siguen lesionados, y si en una noche de Champions creo que el ataque está más claro que nunca. La noticia, por así decirlo, es la integración de Eric García, que se había perdido el partido contra el Sevilla por lesión y supuestamente ya estaba de regreso. Así que poco más, vamos con el partido. Primero que nada debo decir que estoy bastante contento con lo que vi hoy día, bastante feliz con el resultado que, a exageración, no lo esperaba. Claramente jugando de locales y teniendo los jugadores que tenemos, sabiendo que somos mejores que el Newcastle, entendía que podíamos ganarlo, no pensé que por tanto, y mucho menos por cómo fue la primera parte. Es un partido bastante difícil de entender que te deja el buen sabor de boca por la goleada y porque pasamos a cuartos, pero también tiene sus partes malas, y malas no tan justificables. Como dije en el contexto, para mí el partido de ida tiene todo el sentido del mundo. Yo la verdad no entiendo de qué forma el Barça podía pretender que iba a ganar fácil o que iba a arrollar al Newcastle en su cancha, sabiendo que ya nos hemos enfrentado esta temporada en fase de liga
y no es que hubo un resultado amplio, no es que lo ganamos sobradamente, más que nada fue por Rashford, y a sabiendas obviamente que un mata-mata es muy diferente porque ya te juegas algo que es todo o nada, era entendible sufrir un partido. Y el empate en la última fue un momento glorioso porque salíamos vivos de un campo difícil y ahora ellos tenían que venir al Camp Nou. Y es exactamente eso por lo que encuentro que la primera parte no es tan justificable. Siento de alguna u otra forma de que el primer tiempo de este partido, de esta vuelta, fue como una extensión bastante pegada a lo que fue el partido de ida. Es como si solamente se hubiera puesto pausa al juego y después de una semana alguien tomó el mando, le dio el play y siguió jugando y siguió sufriendo como sufrimos aquella noche. Porque de todas formas encontramos a un Newcastle que los primeros minutos, a pesar de que habíamos marcado al minuto 6 si no me equivoco, seguía siendo un Newcastle bastante jodido, bastante físico, corredor, marca 1-1 como fue en la ida, complicando al Barça con la salida del balón, atento a la marca y neutralizando por muchos tramos del partido a nuestros mejores jugadores, o por lo menos a nuestros mejores jugadores en la mediocampo. Porque hoy repito, a pesar de no haber sido su peor partido que les he visto, nuevamente encontramos a un Pedri no sufriendo pero muy solo, como que muy incómodo a la hora de sacar el balón, sin tener esa seguridad de que Bernal lo pueda ayudar porque también se estaba complicando. La defensa era más protagonista y no por el hecho de que nos estuvieran atacando constantemente, sino porque el Barça a la hora de mantener más el balón lo hacía con sus defensas, es decir, no encontrábamos una manera eficiente para sacar el balón como el equipo sabe hacerlo, y de a poco el Barça se sentía complicado, no se sentía una superioridad del Barça, y estábamos en casa, a eso me refiero, a que el Barça estando en casa no parecía que fuera capaz de hacer valer ese empate en el último minuto que fue en la ida. Estando en casa el Barça no parecía ser capaz de hacer respetar la localía. Y ojo, no digo que nos bailaron, porque diciendo lo que estoy diciendo parece que el Barça hizo una primera parte desastrosa, que se le complicó un montón, que debió perder la eliminatoria ahí. No, para nada. No digo eso, pero yo sí personalmente creía que en el Camp Nou no iba a haber un momento, no para sufrir, porque sí entiendo que el Barça en algún momento va a sufrir, estando de local o de visita, más de visita, pero no entendía que pasara tan rápido. Y sobre todo tan rápido después de haber marcado nosotros. Porque minuto 6 marca Rafinha y minuto 15 marca Elanga. Minuto 18 marca Bernal. Minuto 28 vuelve a marcar Elanga. Y a pesar de que sí, se puede decir que el partido, la primera parte, fue más de un ida y vuelta. Porque no es que el Barça no tuvo ocasiones. De hecho, Lewandowski falla una muy clara. Lamine falla otra bajo palos. Es decir, el Barça tuvo sus ocasiones. Se sentía un aire como que no estábamos ahí, todavía no arrancábamos y de a poco el Barça se veía complicado. También es verdad que los goles llegan de una manera increíble por errores tontos de la defensa, incluso tontos de Lamine, porque en el primer gol creo yo que Eric García sale a destiempo, totalmente tarde, la línea ya totalmente descolocada por esa salida habilita medio mundo, y ya en el segundo gol el taco de Lamine es totalmente innecesario. A pesar de que siento que Araujo pudo haber cubierto mejor ese centro, finalmente no lo voy a culpar, él tapa el disparo, el posible disparo, y a Barnes le sale más una asistencia. A quien sí creo que puedo culpar más es a Cancelo, porque creo yo que en ambos goles pierde la marca de Elanga, no sé si es porque llega tarde o se desconcentra o pierde su marca. No he vuelto a ver personalmente los goles, pero la marca de Cancelo es Elanga y precisamente fue Elanga, que no es de hacer muchos goles, pues es Elanga quien nos marca el doblete hoy día. Repito, no quiero vender como que el Barça hizo una primera parte desastrosa y que merecíamos perder y que fue una vergüenza. No, el Barça dentro de todo pudo competir ante un Newcastle que salió bastante bien, hay que decirlo. El problema es cuándo nos está compitiendo y dónde. Porque repito y vuelvo a insistir, estás en tu estadio y con tu gente. Empataste en la ida para poder resolverlo acá en la vuelta. Y en la primera parte se nos complica más de lo debido. Otra vez repito, no pienso pretender de que el Barça no va a sufrir partidos, ya sea de local o de visitante. No pretendo decir eso, pero lo que no puede ser es que el Barça se vea sometido o complicado de esta forma que parezca que el partido de la ida nunca se detuvo, sabiendo que ahora estás en tu cancha y con tu gente. Creo que toda esta parte es lo malo y lo que se le puede increpar al Barça. Ahora, de ahí en más la eliminatoria es toda nuestra. Incluso antes del pitido final de la primera parte, volvemos a hacer las cosas bien. O esas pocas cosas, entre comillas, porque no fueron pocas, esas pocas cosas que estábamos haciendo en el partido bien, tuvieron sus frutos. Y en un intento más de la primera parte que inicia con un pase al hueco de Lamine para Fermín, se da la jugada del penal, que para mí es un penal clarísimo, yo no entiendo por qué tiene que revisarlo tanto el VAR, pero bueno, en fin. Y nuevamente, como si fuera una calca del final del segundo tiempo en la ida, el Barça sale con vida o sale victorioso de un primer tiempo con un penal en el último minuto. Penal cobrado por el 10, penal que va para adentro. Y es a partir de acá que con el 3-2 el Barça ya en el descanso, y sin saber qué le habría dicho Flick en el descanso a los chicos, porque
la actitud fue totalmente otra. A partir de acá es que el partido se vuelve en un monólogo. A partir del segundo tiempo ya no hay más quejas, ya no hay más males, ya no hay más errores. Es simplemente el Barça haciendo respetar su localía. Y aún no me voy a meter en eso. Un poquito más esperemos. Repito, no sé qué le habrá dicho Flick a los chicos, no sé si se habrá imputado, si le habrá dicho algunas cosas en alemán, si se habrá acordado de sus antepasados. No lo sé, la cosa es que nuevamente se vuelve a cumplir la ley de que el Barça de Flick en los segundos tiempos cambia radicalmente. Han habido algunas excepciones esta temporada en las que el Barça lamentablemente no ha podido sacar una versión mejorada al segundo tiempo después de hacer una primera parte complicada, por así decirlo. Pero en esta ocasión eso no ha sido el caso, porque a los 6 minutos del primer tiempo se da el primer gol de Fermín, luego en cuestión de 5 minutos Lewandowski marca un doblete y finalmente, para cerrar ya con un resultado muy amplio en el que el Barça está ganando, llega el error de Newcastle en salida, balón para Rafinha y Rafinha que marca el séptimo gol y aún quedaban 20 minutos. ¿Y qué puedo decir yo? La segunda parte es poesía pura, un monólogo, un baile. Y tal vez es porque no soy tan bueno analizando partidos tácticamente, pero no entiendo qué cambió para que la segunda parte sea lo que esperaba que sea todo el partido. Entiendo que gran parte obviamente va a ser el hecho de que estás en casa. Entiendo que claramente la actitud cambia un poco más, pero tácticamente acá voy a fallar porque no entiendo qué cambió. Solo sé que Pedri empezó a recibir más el balón, solo sé que Lamine empezó a desatarse mucho más, que Rafinha empezó a intentar mucho más, que Fermín se empezó a asociar mucho más, que Lewandowski empezó a tener muchas más oportunidades con ventaja y que el Newcastle no paraba de correr, pero más que nada para recuperar o tratar de recuperar ese balón. En cuestión de 20-25 minutos el Barça sentencia la eliminatoria como muchos esperábamos que lo hiciera, pero en una cuestión de 90 minutos, no de 25. Yo creo que claramente el Barça era favorito y que en las predicciones de mucha gente el Barça iba a ganar el partido, para muchos tal vez con una goleada un poquito menos amplia, otros por una diferencia muy corta, pero que finalmente el Barça iba a pasar la eliminatoria. Ahora creo que nadie esperaba que se diera un festival de goles en la segunda parte tras haber hecho una primera parte en cuanto menos cuestionable. Y repito, no digo que la primera parte haya sido un desastre y catástrofe y que el Barça dio vergüenza, porque no es así. El Barça tuvo sus ocasiones, solamente que no las concretó, pero el Barça tuvo que sufrir o resistir un poco más de lo que se esperaba. Y no está mala, repito, no es lógico pretender de que el Barça tiene que arrollar a todos sus contrincantes y no dejarse marcar ni un gol. No va por ahí. Va el hecho de las sensaciones, de que cometíamos errores tontos, de que no nos encontrábamos para salir con el balón, que el Newcastle en ciertas ocasiones nos complicaba todo y que la suma de todo esto en algún otro momento, en alguna otra realidad, podría haber complicado mucho más al Barça. No esperaba ver un resultado así y no esperaba ver un partido así. Y no saben la alegría que a uno le da como hincha de este club poder ver, porque en algunas ocasiones no se da, poder ver que la localía se vuelve un factor importantísimo para este club. Pero nuevamente, antes de entrar a ese punto, quiero hablar un poquito de los jugadores, porque creo que el partido de hoy ha sido un partido disfrutable de ver para todos los hinchas del Barça, incluso los que están en contra de que se hubiera dado la primera parte así y que van a exagerarlo todo, porque ya he podido ver a uno que otro. Hoy creo que podría hablar barbaridades y barbaridades de muchos jugadores, porque muchos han destacado. De una vez lo digo, no creo que Araujo haya tenido un mal partido, no pienso pegarle en esta ocasión, porque si bien es cierto menciono que he superado en el segundo gol del Newcastle, no creo que sea netamente su culpa. Así que en general yo diría prácticamente que todo el equipo hizo un gran partido. Que de cierta forma, ignorando esos momentos malos de la primera parte, el partido en general es un gran partido de todos. Hoy Lamine totalmente desatado, a pesar de que solo marcó un gol en el penal. Lo hace de maravilla porque incluso estando en la media cancha, estando en una posición que no es la suya, porque no es la suya, tuvo 3 jugadas partiendo de esa zona y 2 terminaron en gol. Lewandowski hoy con sus fallos, porque tuvo fallos que me desesperaron bastante en la primera parte, luego te marca un doblete. Increíble, siguen retirándolo y ahí sigue él. Rafinha hoy MVP total y no tanto, porque sí también por sus asistencias y sus goles, sino por todo lo que te corre y ya sería una repetidora volver a decir eso, pero ya sabemos lo que te aporta Rafinha. Fermín los minutos que estuvo y los que estuvo en los que pudo colaborar increíblemente bien, de hecho él da el primer pase, la primera asistencia. Bernal, más allá de su gol, tuvo complicaciones, como todos, en la primera parte, más que nada con los pies, ya lo dije en la ida, también se le complicaba bastante al momento de salir de la marca 1-1, pero luego el olfato de goleador lo tiene ahí y te marca otro gol. Pedri, primera parte discreta, no tiene mucha compañía para salir con el balón, te hace lo que puede y puede bastante, y en cuanto se desata el partido en la segunda parte,
está en todos lados. Cancelo, a pesar de haber tenido los dos errores que terminan en los goles porque su marca era Elanga, no creo que desentone tanto, no creo que haya tenido un partido espléndido, pero tampoco ha sido uno malo. Deri García, muy poco que decir porque estuvo muy poco en el campo. Ni Ben entendió que estaba mal, se salió, porque es así, venía de una lesión y parece que aún no se recuperaba al 100% y forzó. Esperamos que no sea nada. Cubarsí, voy a parecer descorrayado, ya he dicho muchas cosas de Cubarsí. Qué gran jugador es. Joan García, qué espléndido portero es. Me da mucho miedo cómo se lesionó. Se dice que van a ser 2-3 semanas. Entre comillas, por suerte del parón. Esperemos que nadie más se lesione ahí, pero le va a servir para poder llegar con calma. Veremos si llega para los cuartos de Champions. Pero quien quiero destacar, y no porque haya hecho el partido, sino porque nuevamente hace un gran partido. Gerard Martín otra vez en una noche importante. Se vuelve a lucir, vuelve a aparecer, vuelve a estar, vuelve a ser esa compañía perfecta para Cubarsí. Y yo de verdad me empiezo a preguntar si este chico de verdad lo juzgamos tan mal, pero tan mal, porque yo me puedo sentir culpable con las cosas que en algún momento especifico de que entiendo de que no tenga ciertas características, que pueda tener limitaciones y que demás, pero yo me empiezo a creer que me he equivocado todo este tiempo y que no son limitaciones, simplemente así juega, pero lo hace fenomenal. Y a ver, no quiero vender de que Gerard Martín es uno de los mejores defensas del mundo, pero tan mal no lo hace si siempre en una noche importante para el Barça se luce. Y puede ser que al lado de Cubarsí él pues se proyecte un poco más, puede hacer más cosas, se entienda mucho más, porque sí ha tenido sus momentos malos en esta temporada. No ha estado fino todos los días, pero luego en las noches importantes, contra el Atlético, contra el Newcastle en la ida, ahora en la vuelta, en algún que otro partido de liga, otra vez, es que otra vez puede ser muy probable que lo hayamos juzgado muy mal. Y creo que el partido de hoy es una gran exhibición del Barça y sobre todo de local. Y ahora sí vamos con mi punto inicial que inició el video, que no va a ser nada del otro mundo, no va a ser nada que la gente de por sí que ve fútbol pueda llegar a entender y no piense ya de por sí. Y es que el Barça, de local, con su gente, tiene que ser la fortaleza más grande que tenga. Recuerdo hace 7 años en esa eliminatoria contra Liverpool que en algún momento no me recuerdo si fue Klopp o quién fue quien se refirió al Camp Nou como el templo del fútbol. Por alguna razón siempre me quedé con esas palabras, por alguna razón nunca se me borraron esas palabras y siempre que pienso en el Camp Nou, pienso en un templo. Y esto no lo digo en plan, el Barça es lo más, el Barça es lo único, no. Creo que todo hincha de su club tiene que pensar eso de su propio estadio. Creo que la localía de un club es lo único que nunca puede cambiar. Nunca te puede fallar la localía. Pierdas o ganes el partido, si se juega en tu cancha, tienes que hacerla respetar y que los visitantes sufran para ganar. Es una ley que a mí me ha quedado marcada todo este tiempo, desde que llevo viendo fútbol. Sé que el local del Barça es mucho mejor y sé que claramente no es algo exclusivo del Barça, pero también sé que hay equipos que lamentablemente por el momento en el que están, por los jugadores que tengan, por el mal manejo que lleven, pierden el factor campo, le tienen miedo a su propia hinchada, juegan mal con su propia gente y no hacen respetar su casa. Y en estos últimos años en los que el Barça no ha podido jugar en el Camp Nou, no solamente no ha podido jugarlo, sino que las veces que ha podido, en 2020 fue sin público, en el 2021 igual, en 2022 y 2023 no clasificamos a Champions, incluso en una de esas caídas a Europa League el estadio se nos pintó de blanco por alemanes. Estos 2 últimos años hemos jugado en Montjuic. El Barça lleva 7 años sin poder jugar en su cancha y con su gente. Por lo menos en Champions League esto ha sido un hecho. Y después de 7 años, en una eliminatoria de Champions League, el Barça ha podido jugar con su gente, de local, en su templo, su nuevo templo. Y esto es algo que va a ser muy esencial porque a partir de ahora el Barça, todos los partidos, tanto cuartos y unas hipotéticas semis, las va a cerrar de visita. La ida va a ser en el Camp Nou. Y a sabiendas de eso, el Barça no es que va a tener que resolver los partidos, las eliminatorias en el partido de ida, pero va a tener que hacer respetar la casa y hacer que los visitantes en la ida lo pasen fatal y que tengan que hacernos sufrir más de lo normal en las respectivas vueltas. Ahora en el Metropolitano y de pasar, que no quiero pensar en si pasamos o no, quiero centrarme en el Atlético, pero de pasar también cerraremos de visita. Y el Barça ahora, de local, con una victoria no amplia, pero segura, tendrá que hacer que todo partido en el Camp Nou sea un infierno para los visitantes. Hoy por un momento temí que no fuera así. Hoy por un momento pensé que el Barça iba a fallar.
que a lo mejor no está listo, que a lo mejor nos falta todavía. Y puede ser, porque yo no digo que vayamos a ganar esta Champions. Puede ser que al Barça aún le falten cosas para ser un candidato más serio de lo que puede ser ahora. Pero me equivoqué. Y me alegro de haberme equivocado. Porque por un momento temí que fuéramos parte de ese grupo de equipos que la localía no le sirve. Me equivoqué. El templo ha vuelto. Y el Barça, a partir de ahora, cada partido en Champions tendrá que ser un infierno para los demás. El Camp Nou tiene que hacerse una caldera para el resto de equipos. Y en esa caldera, los visitantes tienen que sufrir. Y nosotros tal vez sufriremos en un momento. Habrá rebeldía claramente del equipo rival. No vamos a jugar contra alevines. Pero es ahí donde los mejores tendrán que aparecer. Y gracias a Dios, hoy apareció Lamine, hoy apareció Rafinha, hoy apareció Lewandowski, apareció Pedri. Aparecieron todos. Y hoy nos damos cuenta la tanta falta que nos hizo el Camp Nou en estos años, la tanta falta que nos hizo tener una hinchada tan unida como la tenemos ahora, a pesar de tener algunos opositores por ahí jodiendo y esperando que el Barça caiga para que tengan razón. El Barça ha creado un ecosistema hermoso, en los que va a tener que ser suficiente para que el Camp Nou sea nuestra fortaleza. El Barça ha pasado de ronda, ha pasado con una goleada, ha sido un 8-3 en el global y ahora, habiendo terminado la jornada de Champions, sabemos que nos espera el Atlético de Madrid, un equipo que ya nos ha mostrado que en su casa, en su propio templo, ya nos ha puesto las cosas difíciles, ya nos ha sabido golear y ya nos ha sabido eliminar en una eliminatoria. No solo ahora, hace 10 años también pasó lo mismo, e incluso hace 12, pues sabiendo de lo que somos capaces esta temporada y de lo que ellos son capaces, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que la tercera va a la vencida, y sabemos que ahora estamos en igualdad de condiciones, porque ellos tienen su Metropolitano, pero nosotros tenemos a nuestra fortaleza, el Camp Nou. Sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy, como siempre en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a hacer directos pronto, y mi TikTok dando de resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, estoy encantado con el partido. La verdad, estoy muy feliz de lo que he visto. Estoy muy feliz de que el Barça haya podido demostrar que la localía no le queda grande, porque de verdad he visto equipos que les pesa su propia localía. Y tenía miedo, porque yo era consciente de que jugar en Montjuic no era lo mismo, nunca fue lo mismo. Pero a pesar de que tenía eso en mente, no pensé que era de esta magnitud la dimensión. Y a partir de ahora todos los cerraremos de visita, así que tenemos que hacernos fuertes y tomar venganza de lo que fue la eliminación en Copa del Rey. Así que sin más, visca el Barça como siempre y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.